Hola, hoy retomamos la historia de este joven convertido llamado Saulo de Tarso. Saulo había sido un perseguidor de los cristianos, un judío muy devoto y muy violento y con un carácter bastante malo. Y él había ido a arrestar a los creyentes, pero Dios se encuentra con él, Jesús se encuentra con él y le cambia toda la vida. Hay que recordar sus dos preguntas. ¿Quién eres, Señor? ¿Qué quieres que yo haga? Y entonces Dios le manda a un hombre llamado Ananías que ora por él, sana de la ceguera de sus ojos, lo bautiza en agua, es bautizado en el Espíritu Santo, un cambio de vida absoluto. Así es el Evangelio, te cambia la vida totalmente. Ahora vamos a continuar. ¿Qué sigue en la vida de Saulo después de esta dramática conversión? Señor, guíanos en la lectura de hoy. Ayúdanos, Señor, a conectarnos a lo que tú nos estás diciendo a través de esta historia. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Hechos 9:20. Saulo pasó varios días con los discípulos que estaban en Damasco y enseguida se dedicó a predicar en las sinagogas, afirmando que Jesús es el Hijo de Dios. Imagínense el shock para los judíos, porque todos lo esperaban en otro plan. Todos los que le oían se quedaban asombrados y preguntaban: ¿no es este el que en Jerusalén perseguía a muerte a los que invocan este nombre? ¿Y no ha venido aquí para llevarse los presos y entregarlos a los jefes de los sacerdotes? Pero Saulo cobraba cada vez más fuerza y confundía a los judíos que vivían en Damasco, demostrándoles que Jesús es el Mesías. Ahora, ¿cómo hacía esto? Él conocía las Escrituras, él era un judío devoto. Cuando vino sobre él el Espíritu Santo, le dio entendimiento de las cosas que él había memorizado. Qué importante es para nosotros conocer bien la Escritura y no basarnos solamente en nuestra experiencia. Después de muchos días, los judíos se pusieron de acuerdo para hacerlo desaparecer, pero Saulo se enteró de sus maquinaciones. Día y noche vigilaban de cerca las puertas de la ciudad con el fin de eliminarlo. Pero sus discípulos se lo llevaron de noche y lo bajaron en un canasto por una abertura en la muralla. Aquí volvemos a ver que el que quiere vivir para el Señor va a sufrir persecución. Esta idea de que la vida cristiana es aquella vida de ensueño, es aquella meta que yo tenía, que ahora logré y me siento realizado, esas son ideas que no vienen de la Escritura. En la Escritura es una revolución y nos cuesta la vida, pero qué aventura, porque todo aquel que pierde su vida la gana para vida eterna. En cambio, el que está tratando de que su vida sea cómoda y a gusto, y luego aparte quiere usar a Dios para ese fin, va a terminar perdiendo su vida. Saulo, entonces, está enfrentando persecución. Sin embargo, creo que no toda la persecución era por el hecho de seguir a Cristo, sino también porque había un buen grado de inmadurez. Dices, pero es el apóstol Pablo. Aquí todavía está recién convertido y apenas aprendiendo los caminos del Señor. Eso sí, el celo lo puedes y lo debes tener desde el principio. No tienes que entrar poco a poquito al Evangelio. Entras con todo, aunque la madurez viene con el tiempo. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos tenían miedo de él porque no creían que de veras fuera discípulo. Entonces Bernabé, uno de mis héroes en la Biblia, Bernabé, el hijo de consolación, Bernabé, el que siempre veía las posibilidades en la gente, Bernabé lo tomó a su cargo y lo llevó a los apóstoles. Saulo les describió en detalle cómo en el camino había visto al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había predicado con libertad o de manera valerosa en el nombre de Jesús. Así que se quedó con ellos y andaba por todas partes en Jerusalén, hablando abiertamente en el nombre del Señor. Ahora, recuerda que no ha pasado mucho tiempo de cuando él salió de Jerusalén con cartas autorizándole a arrestar a los cristianos y ahora está en Jerusalén predicando a Cristo. Definitivamente causando una revuelta.
Conversaba y discutía con los judíos de habla griega, pero ellos se proponían eliminarlo. Cuando se enteraron de ello los hermanos, se lo llevaron a Cesarea y de ahí lo mandaron a Tarso. Mientras tanto, Tarso era su ciudad de origen, ahí había nacido. Mientras tanto, la iglesia disfrutaba de paz a la vez que se consolidaba en toda Judea, Galilea y Samaria, pues vivía en el temor del Señor e iba creciendo en número, fortalecida por el Espíritu Santo. Ahora vamos a examinar un par de elementos aquí acerca de nuestro amado hermano Saulo, a quien todos le debemos mucho porque él escribió gran parte del Nuevo Testamento. Saulo se convierte, su conversión es extraordinaria, es radical, está entregado totalmente a Cristo, pero una entrega radical que es vital, una conversión clara que es de vida o muerte, en sí no produce madurez, es el cimiento para ir madurando, pero eso en sí no nos hace maduros. Él todavía necesitaba aprender, por eso Dios le mandó a Ananías. Él necesitaba juntarse con los hermanos para también aprender de ellos y fortalecerse con ellos. Él necesitaba crecer en su propio carácter como seguidor de Cristo. Entonces lo que vemos nosotros con Saulo es que él hablaba con todo el corazón, pero nadie se convertía, nada más lo querían matar. Y luego se va a Jerusalén y otra vez él está hablándole a todo mundo y nadie se convierte, pero todos lo quieren matar. Cuando somos jóvenes en el Señor, el celo que tenemos a menudo no está tan bien dirigido como debiera. Otra cosa que vemos nosotros en Saulo es que aunque él estaba hablando de Cristo con todo su corazón, no sanó a nadie. No hubo un solo milagro, no hubo una sola conversión. ¿Por qué? Porque la herencia, la unción, aquella autoridad que Dios ha preparado para nosotros, no te la da enteramente cuando eres un recién nacido. Necesitas crecer en el Señor. Y por esta razón, Saulo necesitaba a los hermanos, necesitaba establecerse bien en la iglesia y aprender. Nosotros veremos el desarrollo en su vida, pero ahora vamos a enfocarnos en el desarrollo tuyo y mío. Necesito crecer, necesitas crecer. Para ello hay que escuchar a la persona que me dice dónde me estoy equivocando. Para ello necesito oír a otros que me enseñen, aunque yo pienso que yo ya sé todo, porque a veces así somos. Yo necesito obedecer a personas y permitir que ellos vayan guiando mi camino. Cuando los apóstoles enviaron a Saulo a Tarso, él aceptó, él obedeció. Y esto es un paso más que prepararía a Saulo para el ministerio al cual Dios le había llamado. Así tiene Dios planes para ti y son grandes y sumamente valiosos. Así que déjate formar, déjate madurar y el Señor te usará.